Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Los 10 Mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios, Dios Padre, Jehová, el cual llamó a su siervo Moisés a la cumbre del monte, llamado el monte Sinaí, que también es conocido como Jabal Musa, es decir, monte de Moisés, que está situado en la península, ¿verdad?, al sur de la península del Sinaí en Egipto. Y bueno, pues actualmente es un lugar de peregrinación y es muy visitado por los turistas. Cuando Dios Padre, cuando Jehová llama a su siervo, a Moisés, le dice que suba a la cumbre del monte y los 10 mandamientos fueron escritos, ¿verdad?, en tablas de piedra. Solamente Moisés podía subir. El pueblo de Israel tenía que permanecer abajo sin tocar el monte y pues mucho menos subir, ¿verdad? Y Dios Padre indicó a través de Moisés que cuando el pueblo de Israel se acercara para escuchar los 10 mandamientos, tenían que ir en santificación. Ahora vamos a ver cuáles fueron esos 10 mandamientos que en ese momento Dios lo dio para su pueblo, para el pueblo de Israel, pero que hoy son para nosotros, ¿verdad? Y bien, está en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, y vamos a estar leyendo del 1 al 17. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primer mandamiento. Jehová, Dios, Él exige lealtad absoluta. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero y no tolera que se adore a alguien o a algo más. Dios debe ocupar el trono en nuestro corazón. Y cuando alguien o algo ocupa el primer lugar, entonces lo estás desplazando a Él. Y a lo mejor lo estás poniendo en segundo, en tercer lugar o tristemente ya no tiene ni siquiera lugar en tu corazón. A lo mejor ya ni siquiera te acuerdas de Él. Pero tomemos en cuenta lo que relata el libro de Génesis, cuando se creó los cielos y la tierra. Ahí dice claramente: Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahí dice una palabra en plural: hagamos, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sabemos que los tres son uno mismo. Y dice en plural también el creador de los cielos. O sea, Él creó el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo lo hemos visto ya en otros videos, que es lo que podemos mirar con nuestros ojos, es decir, donde se encuentran las nubes. El segundo cielo es donde están precisamente las galaxias, las estrellas, los planetas, el sol, la luna y seguramente más cosas que todavía, ¿verdad?, el ser humano no ha descubierto. Y el tercer cielo, que es la morada de Dios, donde está con sus millones y millones de ángeles que lo están alabando día, mañana, ¿verdad?, en la tarde, a todas horas, por la eternidad. Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Todo lo que está en la tierra, ¿verdad?, que son los animales, las plantas, el ser humano. Él fue el que lo creó. Y no menciona
ni en Génesis, ni en ninguna parte de la Escritura, que algún otro Dios con D minúscula, algún otro santo, virgen o lo que sea, también fue creador. No, solamente Él es el creador, el Todopoderoso. Miren lo que dice también Isaías 44 del 8 al 19. Dice así: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, y está con D minúscula, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Miren lo que dice en este verso número 19. Haré del resto de él una abominación. O sea, del resto de ese árbol, de esa madera que primero ocupó para meter al horno y poder cocerse un pan, por ejemplo. O para hacer también, ¿verdad?, una fogata para calentarse. Y de lo que le sobró, dice: de ese resto haré una abominación, porque para Dios es abominación el hacer ídolos, ya sea de madera, o ya sea de metal fundido, o de simplemente una imagen pintada, o puesta en un papel, en un cuadro, o hecha a lo mejor de piedra, ¿sí?, del material que sea. Para Dios es abominación. Y luego dice aquí: me postraré delante de un tronco de árbol. Vamos a postrarnos, vamos a tomar como Dios un pedazo de tronco de árbol
conforma, ¿verdad? Como dice aquí que el carpintero le dio forma de varón hermoso. Vamos a postrarnos ante un pedazo de metal en forma de cruz. Vamos a pedirle o poner nuestra fe o nuestra confianza en un pedazo de papel puesto en un recuadro, en un pedazo a lo mejor de piedra, tal vez de mármol. No, por supuesto que no, porque para Dios es abominación, porque para Dios eso es idolatría, porque Dios no se encuentra en ese pedacito de madera o en ese pedacito de papel o en ese metal, en esa piedra con forma de varón, porque Él no está ahí. Él no es. Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, es decir, que todo lo puede, el Omnisciente que todo lo sabe, Omnipresente que está en todo lugar y no necesita, ¿verdad?, un pedazo de algo, de materia, para que Él nos escuche. Él nos escucha en todo momento y en todo lugar. Para Dios eso es idolatría. Y Dios no le gusta, ¿verdad? Abomina, como lo acabamos de leer aquí, la idolatría. Por eso dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también un Dios ajeno no solamente es una imagen o una escultura representando a una deidad. También un Dios ajeno puede ser cuando en tu corazón ocupe un lugar muy importante, muy especial, más que Dios. Por ejemplo, alguna persona, puede ser un artista. Inclusive hay gente que dice, pues tal artista es mi ídolo. Casi muero por él, ¿no? Son frases. O un futbolista. Se desviven por ese personaje, por esa persona. Y lo expresan así. Es mi ídolo. Ya hasta lo dicen, ¿no? Y tienen de esa persona, de ese artista o de ese deportista, de fútbol, etcétera, su cuarto, ¿verdad?, lleno de cosas pues de esa persona, a lo mejor pósters, retratos, objetos, en fin. Muchos hasta pues pintan, ¿verdad?, su cuarto con los colores de ese equipo de fútbol, etcétera. Entonces está siendo un Dios ajeno dentro del corazón. También puede ser alguna otra persona, a lo mejor tu prometido, tu esposo, tu esposa, y dice a veces, no, pues si me deja, casi me quito la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque pues no está ocupando el trono de tu corazón Dios, sino precisamente tu prometido, ¿verdad?, o tu esposo, tu esposa, tu pareja, y eso no debe de ser. Igual puedes hacer un Dios ajeno dentro del corazón, inclusive puede ser un hijo, ¿no? Aquel hijo que lo sobrepone sobre todo, ¿sí? Que casi es intocable, que vas a hacer lo que él quiera, que a lo mejor permites inclusive que ese hijo te gobierne a ti, ¿sí? Que lo pones sobre los demás hijos, inclusive sobre tu esposa, y entonces ya estás volviendo a ese hijo, ¿sí?, como un Dios ajeno, como un ídolo dentro de tu corazón. Pero también se puede volver un Dios ajeno un objeto. En alguna ocasión a mí me tocó ver a un hombre, ¿verdad?, que se estacionó justamente al lado de donde nosotros
nos habíamos estacionado. Y llega con su carro, ¿verdad? Pues se ve que era un carro pues del año, deportivo. Y él se estaciona y antes de bajarse él contemplaba el tablero pues de su carro, una y otra vez. Me llamó la atención y dije, pues qué es lo que busca o qué tanto es lo que observa. Y ya tenía la intención de bajar, pero bueno, con la manga, ¿verdad?, de su playera, pues limpiaba así el tablero y yo veía el carro pues impecable, ¿no? Muy limpio, pero bueno. Y así lo hacía. Finalmente bajó del auto y bueno, pues lo cerró. Y él ya avanzando, ¿verdad?, volteaba nuevamente a ver el carro. Y se regresó y nuevamente con su manga buena limpiaba pues no sé qué limpiaba del carro. Así lo hizo una vez, 2 veces, bueno, fueron 3 veces que hizo lo mismo. Y cuando finalmente decidió seguir, ya hasta de lejos todavía volteaba a ver el carro y lo contemplaba. ¡Qué tremendo! Ese carro era un Dios ajeno dentro de su corazón, ¿verdad? Idolatraba al carro increíblemente. Y así podemos poner un sinnúmero de ejemplos. Ahora vamos al segundo mandamiento. Nos regresamos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo número 20, y ahora vamos a dar lectura al verso número 4. Dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces viene muy relacionado con el mandamiento número 1. Y aquí está claro que dice: no te harás imagen. Porque a lo mejor hay personas que dicen: no, en mi corazón Dios ocupa el primer lugar, no tengo un Dios ajeno dentro de mi corazón. Pero también dice: no hagas. Ok, en tu corazón no, pero también dice: no hagas imagen, y dice aquí: de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Entonces no podemos hacer imágenes de lo que esté arriba, ok, no podemos hacer imágenes del sol, no podemos tener imágenes de la luna, o de las estrellas, o de los signos zodiacales, ¿sí? ¿Por qué no? Pues porque simplemente, como lo acabamos de ver, ¿verdad?, no escuchan, no tienen espíritu, no ven, no tienen ningún caso, y Dios abomina todas esas cosas. No podemos, dice, de lo que esté arriba en el cielo. Por ejemplo, no podemos tampoco tener figuras de ángeles, y mucho menos tenerles fe o encomendarse a ellos, ¿sí? Tampoco de personas que en algún momento vivieron en la tierra y que ahora, ¿verdad?, ya estén con el Señor, ya estén morando en ese lugar. Por ejemplo, como el apóstol Pedro. Él, al partir de esta tierra, ¿verdad?, su alma se fue con el Señor y ahora está en ese lugar precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue un hombre temeroso de Dios, pero aún así fue un hombre, no es Dios, Pedro no fue omnisciente ni omnipotente, ¿verdad? Él no es el Todopoderoso, solamente es Dios. Y entonces no podemos hacer imágenes ni de él tampoco, ni de José, ni de María,
ni de nadie. ¿Por qué? Porque aunque ellos ya estén en ese lugar, aunque estén en el cielo, ellos ya nada saben de lo que pasa aquí en la tierra. Lo dice en la Biblia, que ellos ya nada saben, porque los que llegan a ese lugar dice que ya no van a tener sufrimiento, ni más tristeza, ni más dolor. Imagínense ustedes que ellos pudieran ver o escuchar lo que está pasando en la tierra, lo que están haciendo sus seres queridos. Entonces no se cumpliría esa parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque estarían todo el tiempo sufriendo, angustiados de lo que le esté pasando a sus seres queridos en la tierra. Por eso es que ellos ya nada saben de lo que aquí pasa. Ellos no son dioses. Como dice también otra parte de la Escritura, que ellos ya no pueden pasar ni de aquí para allá, ni de allá hacia acá, hacia la tierra. También dice que ni de Dios mismo podemos hacer imágenes, ni del Padre, ni de su Hijo crucificado, porque pues en realidad Él no está en esa imagen o en esa escultura, porque Dios ya no está crucificado, Dios está en los cielos. Y bueno, su poder es tan grande que nos ve, nos escucha, nos contesta, sin necesidad de hacerle una imagen, un retrato, una escultura. Tampoco podemos hacer aquí, dice, imágenes ni de lo que esté abajo en la tierra. O sea, de personas que estén en la tierra. ¿Sí? Si no podemos hacer de personas, ¿verdad?, que ya están con el Señor, pues menos de las que están en la tierra. Llámese como se llame. De algún padre, de algún obispo, del papa, ¿verdad? Ni de algún pastor, de nadie, ¿sí? Y cuánta gente hace, ¿verdad?, imágenes del papa, de los sacerdotes, de personajes como Confucio, como Mahoma, Buda. Ni de un pastor, de nadie se deben hacer imágenes. Inclusive hay quienes le atribuyen poderes a objetos, ¿sí?, como amuletos, como piedras, cuarzos, figuras inclusive de un gato, listones rojos amarrados, pulseras de determinado color, con determinada piedrita, crucifijos, patas de conejo, o sea, espantasueños y no sé cuánta cosa más. Hay demasiados pasajes en la Biblia donde nos dice que no debemos confiar en ninguna otra deidad, ni inclinarse, ni pedirle, ni postrarse, ni de adorarle, no depositar tu fe en nadie más que en el único Dios verdadero, que es la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice el Salmo 115. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Bien, continuamos en el libro de Éxodo. Estábamos ahora en el verso, continuamos, ¿verdad? Con este mandamiento, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y más adelante dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, no puedes, ¿verdad?, inclinarte, no debes ni siquiera inclinarte o hacerle una reverencia, mucho menos pedirle algo, adorarlo o rezarle o ofrendarle algo. Y es que hay personas que inclusive, en verdad, tienen como ídolo, como Dios, con D minúscula, inclusive animales. Hay quienes adoran a las vacas, a los ratones, a las serpientes. O sea, imagínense. He visto peregrinaciones, ¿verdad?, que llevan ahí un tremendo ídolo de la muerte. Cuando Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice muerte. ¿Por qué la vida? Porque Él venció a la muerte. Cuando murió por nosotros en la cruz, para salvación de nuestras almas, pero al tercer día resucitó. Ahí venció a la muerte. Pero qué tristeza, ¿verdad? Cuánta gente está en ignorancia. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y en esas peregrinaciones inclusive van niños pequeñitos. Y Dios un día le va a pedir cuentas a esos padres de haberles infundido el error a sus hijos, a esos niños, a esos inocentes. Dios va a pedirle cuentas a los papás de lo que les enseñemos a nuestros hijos. Y luego también tienen en esas peregrinaciones, inclusive ahí, una figura tan grandísima ahí como de 3 metros, yo creo, así todo rojo, esa figura con cuernos, yo creo que representando al mismo diablo, no lo sé, ¿verdad? Es bien sabido también de pues esas peregrinaciones donde también llevan ahí a tal cual santo, tal cual virgen, y luego hasta se cae del carro donde lo llevan y se rompe, y ahí quedó ese pedazo de yeso, de lo que sea. Está muy claro lo que acabamos de leer en el Salmo 115, ¿verdad? Que pues no tienen vida, no tienen espíritu esas figuras. Igualmente aquí dice que Dios es un Dios celoso, es decir, es un celo espiritual. Recordemos que lo que dice aquí en las Escrituras, que Jesucristo espiritualmente es nuestro esposo, es el esposo de la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes de todo el mundo, ¿verdad?, que creen en Él como el único Dios verdadero y los que le aman en espíritu y en verdad. Esa es su iglesia y la iglesia es la esposa. Entonces, imaginémonos ahora un matrimonio común de un hombre y una mujer. Y que de repente el esposo llegue a casa y encuentre a la esposa ahí con otros 3 hombres, 4, 5, no sé cuántos. ¿Y qué va a decir el esposo? Si la ama verdaderamente, como Jesucristo ama a su iglesia, con un amor incomprensible, enorme, puro, santo, sincero. Y llega el esposo que ama a su esposa y ahí resulta que ya tiene ahí otros hombres. Yo creo que la va a felicitar. ¿No, verdad?
Por supuesto que no. ¿Qué haría? Pues seguramente, ¿verdad? Pues le va a reclamar, pues ¿qué pasó? Y la esposa, ¿qué le va a decir? No te preocupes, mira, ellos son como tú eres mi esposo, yo te amo, pero también amo a fulanito, al sultanito, XY. Eso no es posible, ¿verdad? Para nada es posible, eso no es un amor verdadero, eso se le llama infidelidad. Y lo mismo pasa con Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios abomina el adulterio espiritual. Porque como dice en el libro de San Marcos, en el capítulo 12, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y también dice, porque Él fue el que dio su vida por ti, por el mundo entero, cuando lo crucificaron por el perdón de nuestros pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, versos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, vamos al tercer mandamiento y es el último que vamos a ver en este video. Primeramente Dios, en nuestro siguiente video veremos los siguientes mandamientos. Entonces, vamos a leer el verso número 7. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? Que no debemos usar el nombre de Dios o Jesús, Jesucristo, Espíritu Santo, ¿verdad? Jehová, etcétera, etcétera, para cosas sin importancia, o para un propósito indigno, o para decir una mentira acerca de Él o de su palabra, o para hablar mal de Él. Entonces vamos a mencionar algunos ejemplos. Si después de estos ejemplos, si hay alguno más que quieras compartir, pues puedes hacerlo en la parte de comentarios. Miren, cuando se hacen juramentos, ¿cuánta gente hemos escuchado, verdad? Que dicen, te lo juro por Diosito lindo que esto y que el otro. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ya no se debe jurar, sino que nuestro hablar sea sí, sí, o no es no, pero no tomarlo en juramento, porque entonces sería tomar el nombre de Dios en vano. Cuando, por ejemplo, también pronuncien su nombre solamente por pronunciarlo, es decir, sin ningún sentido. También hay personas que se autonombran Dios aquí en la tierra, representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Alguna vez vi una noticia de una persona, de un varón, que inclusive se personificó, ¿verdad? Y se puso como una túnica, se puso como barba, se dejó el pelo, como en ese tiempo. Y se dice que es Jesucristo en la tierra. Y eso está tomando el nombre de Dios en vano, está blasfemando. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que le cree, que lo sigue. De verdad, como el enemigo, como dice la palabra, turba, ¿verdad?, el pensamiento de los hombres. También otro ejemplo es decir chistes de Dios. ¿Cómo es posible, no?, que puedan tomar el nombre de Dios para hacer chistes, burlas? O sea, no es posible. Ponerle a algún negocio o alguna institución el nombre de Dios. Por ejemplo, le ponen Dios, le ponen Yahvé, Jehová, Jesucristo. De hecho, yo conozco, ¿verdad?, un restaurante que le pusieron el Espíritu Santo. Entonces, no. Esto cae en este pecado, ¿verdad?, de tomar el nombre de Dios para cualquier cosa, cuando su nombre es digno de reverenciar, de toda la gloria y toda la honra.
También, por ejemplo, hay personas que practican pues todo esto de la brujería y hechicería, ¿verdad? Y que tienen el atrevimiento de usar el nombre de Dios en sus rezos, inclusive de usar la misma Biblia. Que el Señor reprenda al diablo, de verdad. En alguna ocasión me tocó también compartirle a un adulto mayor, precisamente. El Señor me hizo sentir en ese momento de compartirle, ¿verdad? Ahí, pues en la calle, el mensaje de salvación, compartirle de Jesucristo, de su palabra. Y este hombre se ofendió tanto que le pronunciara el nombre de Dios, que inclusive, ¿verdad?, tuvo el atrevimiento de blasfemar el nombre de Dios, diciendo: no me hable de ese tal por cual, no me hable de esto y lo otro. Y pues le dije: no blasfeme el nombre de Dios. Dios lo ama, Dios le está hablando en este momento, tal vez sea la última oportunidad. Pero las personas piensan que todo el tiempo van a seguir haciendo, ¿verdad?, ese tipo de cosas, esas blasfemias. Entonces, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pues espero, ¿verdad?, que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón, pero que no solamente se haya quedado en tu corazón o en tu pensamiento, sino que pongamos por obra los mandamientos del Señor. Y pues me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video, que será la segunda parte de este tema. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.